¿Conoces esta escena? ¿Alguna vez te has preguntado la verdadera historia detrás de ella? Entonces ahora imagina el calor abrasador del delta del Okavango en Botsuana, donde el agua, uno de los recursos más preciados de la vida silvestre, comienza a escasear. En medio de este escenario árido e implacable, surgen Renoka y Lekan, dos leones hermanos de tamaños impresionantes, conocidos por su ferocidad y su espíritu de liderazgo. Con sus músculos tensos y mirada atenta, lideran la manada Sakanga, un grupo tan intrépido como ellos. No hay tregua para estos leones, que deben enfrentar no solo rivales dignos, sino también luchar contra el hambre y la sed que la sequía ha traído a su territorio. Mientras el sol castiga el delta y el verde desaparece poco a poco, Renoka y Lekan se dan cuenta de que la lucha por la supervivencia requerirá una adaptación nunca vista. Para ellos, el desafío se convierte en una nueva estrategia de caza. Y cuando todas las presas desaparecen, saben que el único objetivo disponible son los elefantes, criaturas gigantes que ahora se han convertido en la clave para su supervivencia. Ante tantos desafíos, los hermanos comprenden que solo los más fuertes y audaces prosperarán. La orden es clara: adáptate al nuevo entorno o perece ante él. Y hoy conocerás la increíble historia de Renoka, uno de los leones más altos jamás catalogados, y su hermano Lekan, otro monstruo felino. Ambos leones fueron mencionados en el documental El Poder del León de National Geographic. Así que deja tu like, suscríbete al canal para no perderte la serie de videos que detallarán todo sobre la historia de los leones Renoka y Lekan y su manada Sakanga. Dale like y vamos allá. 2014, Delta del Okavango, Botsuana, África. El Delta del Okavango es una verdadera joya en el corazón de África. Su vasta extensión, compuesta por ríos, islas y llanuras inundadas, se moldea por un ciclo anual que alterna entre periodos de inundación y de sequía, ofreciendo una dinámica única para la vida silvestre que se concentra allí. Durante la temporada de lluvias, cuando las aguas provenientes de las tierras altas de Angola descienden, el delta se transforma en un verdadero oasis. Cubre una vasta extensión de tierra, llenando lagos y canales que se esparcen por todos lados, creando un ambiente rico y vibrante. Sin embargo, cuando llega la estación seca, todo cambia. El agua comienza a retroceder y el paraíso se transforma en un escenario árido con pastizales dorados. Para los depredadores como los leones, esta es una época de crisis. En 2014, Botsuana enfrentó una sequía particularmente severa, que fue un desafío para todo el ecosistema. El delta del Okavango, a pesar de ser una de las regiones más ricas en biodiversidad de África, no fue la excepción. Los animales necesitaban adaptarse o enfrentar la extinción. Las presas migraban a otras áreas en busca de agua y las fuentes de alimento se volvían escasas. Fue en esa misma época, a unos 159 kilómetros de allí, en la aislada región salvaje de Sabuti Mars, donde un león llamado Sekekama se destacó como un verdadero líder. Sekekama era una leyenda viva, un león de proporciones impresionantes, conocido por su grandeza física y también por su habilidad para proteger a su manada durante la sequía. Y mientras Sekekama surgía en un lado del territorio de Botsuana, dos leones igual de grandes destacaban en el delta del Okavango. Renoka y Lekan estaban en busca de una manada que pudieran conquistar. Aunque aún estaban madurando como líderes, estos hermanos ya mostraban la fuerza y ambición que los convertirían en figuras formidables. Sabían que, para sobrevivir en el implacable entorno del delta, necesitarían no solo una manada, sino un grupo fuerte y unido, listo para enfrentar cualquier dificultad a su lado. Fue entonces cuando avistaron un grupo de 6 leonas. Estas leonas, regidas por 2 machos, eran exactamente lo que Renoka y Lekan necesitaban para establecer su propio reino. La presencia de las hembras significaba una oportunidad real de formar una coalición fuerte, una manada que pudiera cazar en equipo y asegurar recursos. La conquista de la manada Sakanga fue un verdadero espectáculo de poder, ya que Renoka y Lekan eran leones de proporciones intimidantes. Con una combinación de fuerza bruta y táctica, los hermanos asumieron rápidamente el control, derrotando a los antiguos reyes y estableciéndose como los nuevos soberanos de la manada Sakanga. Renoka se destacó como el dominante entre los dos.
Su estatura era algo raramente visto en esa región, con un porte mayor que el de la mayoría de los leones observados, imponía respeto y orden con un simple rugido. Las leonas cazaban con habilidad, garantizando alimento suficiente para todos, y con la seguridad proporcionada por Renoka y Lekan, los primeros cachorros comenzaron a nacer. Durante este periodo de estabilidad, la imponencia de Renoka y Lekan llamó la atención de los investigadores que monitoreaban el delta del Okavango. Un día, con la ayuda de sedantes y precisión, los conservacionistas lograron capturar a los dos machos para realizar mediciones detalladas. Los resultados fueron sorprendentes. Renoka, el líder, pesaba unos impresionantes 250 kilos y tenía una altura al hombro de 1,27 metros, cifras muy superiores al promedio de los leones comunes. Normalmente, los leones africanos miden alrededor de 1,10 metros al hombro, 1,20 metros ya se considera una medida rara. Los 1,27 metros de Renoka mostraban que su altura era extremadamente rara, lo que le daba una gran ventaja sobre sus rivales. Lekan, no muy atrás, pesaba 220 kilos y alcanzaba una altura al hombro de 1,20 metros. Estos leones estaban fuera de los parámetros y registrar sus días se convirtió en una prioridad para los conservacionistas del lugar. Los cachorros comenzaron a nacer, y ahora ya sumaban 15, una vasta descendencia que llevaba valiosos genes. Pero la naturaleza no siempre es tan generosa. Los signos de una nueva sequía comenzaron a aparecer lentamente. Las lluvias se volvían menos frecuentes, los ríos se encogían y las áreas de caza se secaban. Renoka y Lekan estaban a punto de enfrentar el mayor desafío de sus vidas y de la manada Sakanga. La sequía alcanzaba su punto álgido y la manada Sakanga aún tenía una esperanza: los búfalos. Conocidos por su habilidad para cazar a estos gigantes de peso y fuerza, Renoka y Lekan habían perfeccionado esta caza con el tiempo. Las leonas eran estrategas en emboscadas y mejores que sus reyes en la caza de grandes animales. Pero a medida que el calor aumentaba y los ríos se secaban, los búfalos, en busca de agua y pasto, comenzaron a abandonar el delta, migrando hacia regiones más húmedas. Poco a poco, el número de búfalos disminuyó hasta desaparecer, dejando a la manada Sakanga al borde de la desesperación. Ahora, sin el alimento que garantizaba su subsistencia, las leonas veían como los cachorros, especialmente los más grandes que ya necesitaban carne, comenzaban a debilitarse por el hambre. El panorama era desesperante, una descendencia prometedora estaba a punto de desaparecer. Renoka y Lekan, al observar el debilitamiento del grupo, sabían que migrar en busca de caza no era viable, perecerían en el camino. Con los cachorros debilitados y las leonas sin fuerzas, salir del delta y cruzar áreas hostiles y desérticas en busca de manadas sería una sentencia fatal para todos. En un entorno donde las opciones de caza habían desaparecido, solo quedaba una alternativa: cazar elefantes. Ante la escasez, el instinto de supervivencia comenzaba a prevalecer sobre el miedo natural de enfrentarse a animales tan gigantescos. La situación se volvió insostenible cuando uno de los cachorros más grandes, ya sin fuerzas, no resistió el hambre y murió. Si sus hermanos no comían, pronto serían los siguientes en perder sus vidas, ya que estos jóvenes leones no tenían reservas de grasa para sostenerlos. El impacto de esta pérdida se sintió en toda la manada. Pero las leonas, que habían sido testigos del sufrimiento del pequeño, parecían decididas a cambiar el curso de la historia. Bajo la atenta mirada de Renoka y Lekan, se organizaron y tomaron la delantera. Con una valentía sin precedentes, las leonas iniciaron un intento desesperado de atacar a un joven elefante que estaba distraído, lejos de su grupo. A pesar de ser joven, el elefante no fue fácil de abatir, y los reyes de la manada Sakanga intervinieron, ayudando a sus reinas a derribar a la presa. Los leones estaban débiles y, debido a esta debilidad, no pudieron matar al elefante de inmediato, solo derribarlo sobre el suelo caliente de la sabana. Fue entonces cuando el impulso de supervivencia gritó dentro de Renoka, y el león comenzó a devorar al elefante aún vivo. Sus súbditos imitaron el comportamiento del rey y, después de fortalecerse, llevaron lo que quedaba del gran mamífero a los cachorros hambrientos. El primer elefante abatido por la manada Sakanga no sería el último.
Impulsados por la fuerza de este alimento, estos leones declararon guerra a los elefantes durante ese mes y lo que seguiría sería una verdadera masacre. La segunda caza fue un espectáculo de inteligencia y trabajo en equipo. Renoka y Lekan lideraron a sus leonas en el silencio nocturno, con los músculos listos para el ataque. El objetivo esta vez era un elefante adolescente que se había alejado ligeramente de su grupo mientras buscaba los últimos vestigios de agua. Pero una amenaza acechaba. La madre del elefante, al percatarse de la ausencia de su cría, se acercaba al lugar donde los leones estaban acechando. Por ello, los felinos cambiaron rápidamente de táctica con precisión. Con movimientos calculados, Renoka inició el ataque contra el elefante adolescente mientras su hermano y las leonas distraían a la madre, no para matarla, sino para alejarla. Al ver que las leonas tenían la situación bajo control, Lekan se unió a Renoka para ayudarlo a derribar a la enorme presa. No pasó mucho tiempo para que las leonas se unieran a ellos. La manada Sakanka, una vez más, había demostrado su adaptabilidad y su instinto de supervivencia inigualables en un ambiente aún más desafiante. Con esta segunda victoria, quedó claro que Renoka y Lekan no solo eran líderes, estaban redefiniendo las reglas de supervivencia de los leones en el delta del Okavango. El calor abrasador continuaba absorbiendo cada gota de humedad del suelo del delta del Okavango. La escasez de agua y el hambre implacable que dominaban la región exigían una respuesta feroz y adaptativa de los depredadores más formidables. Renoka y Lekan, conscientes de que la manada Sakanka dependía de su liderazgo, se transformaron en cazadores implacables de elefantes. Durante un solo mes, lo que comenzó como una estrategia de supervivencia se convirtió en una verdadera masacre. Los leones cazaron y abatieron 5 elefantes en 30 días, alimentando a toda la manada y asegurando la continuidad de los cachorros que antes estaban muriendo de hambre. El rugido que resonaba en la sabana era tanto una señal de dominio como una advertencia para las presas. Los reyes de Sakanka se habían convertido en maestros en la caza de los gigantes de África. ¿Y si estos leones podían abatir elefantes, qué podría derrotarlos? Probablemente, nada. Esta serie de cacerías exitosas, sin embargo, no solo trajo sustento, sino también un cambio en el comportamiento de las presas. Los elefantes, que antes deambulaban en busca de agua y pastos, comenzaron a percibir la amenaza que los rodeaba. Gradualmente, comenzaron a formar un círculo unificado, protegiendo a sus crías en el centro y aumentando la dificultad para los depredadores. Las defensas estaban establecidas, pero Renoka y Lekan, impulsados por la necesidad de mantener a la manada alimentada, no dudaban en estudiar y desafiar esta nueva táctica. Fue en medio de este frenesí de cacerías cuando apareció un intruso inesperado. Un león nómada, delgado y visiblemente debilitado, fue visto acercándose a las inmediaciones del territorio de los hermanos. Sus pasos eran lentos, revelando semanas de hambre y agotamiento. Para Renoka, un líder cuya fuerza y su instinto de protección definían su carácter, la presencia de ese extraño representaba una amenaza potencial. En una exhibición de poder que atemorizaría a cualquier adversario, Renoka avanzó solo. Bajo el sol abrasador y a la vista de toda la manada, enfrentó al nómada en una breve pero brutal batalla. En pocos instantes, el león intruso yacía sin vida en el suelo caliente de la sabana. El mensaje estaba claro: ese territorio pertenecía a la manada Sakanka y no permitiría a otros depredadores allí. La imponencia de Renoka en combate no solo reafirmaba su dominio, sino que también alimentaba la lealtad y determinación de las leonas y cachorros. Sin embargo, los elefantes, cada vez más alertas, estaban reduciendo las oportunidades de ataque de los leones. Y los elefantes, ahora conscientes de la amenaza, comenzaron a mostrar su estrategia de venganza. Una tarde, poco antes del anochecer, mientras la manada Sakanka descansaba a la sombra, 4 de los cachorros jugaban despreocupadamente a unos metros de las leonas. Los elefantes, observando a distancia, vieron una oportunidad y avanzaron a toda velocidad, formando una línea de ataque implacable. Con pasos que hacían temblar la tierra y trompas que rugían de furia, atropellaron a los cachorros, pisoteándolos en una embestida rápida y brutal.
El terror se apoderó de las leonas. Sus ojos presenciaron la escena con impotencia, su instinto materno paralizado por el miedo y la fuerza de las colosales criaturas que dominaban el paisaje levantando polvo. Las pesadas patas de los elefantes, moviéndose a gran velocidad, eran demasiado para que ellas se enfrentaran, ya que también podían atacar a los demás cachorros de la manada. Rugiendo de desesperación, observaron el final de 4 de sus crías. Renoka y Lekan, al ver a las leonas abatidas, sus miradas fijas en el vacío y la ausencia de los cachorros que deberían estar allí, entendieron que la sombra de la pérdida se había instalado en su hogar. Un rugido de angustia resonó desde la garganta de Renoka, pues la realidad era dura, y él sabía que la continuidad de su linaje ahora estaba más amenazada que nunca. La estrategia que antes garantizaba la supervivencia de la manada se había convertido en una espada de doble filo. Cazar elefantes, aunque vital para su nutrición, ahora significaba arriesgar la vida de los cachorros restantes y aumentar la ira de los gigantes. Renoka y Lekan, en medio de un ciclo de sangre y supervivencia, necesitaban tomar una decisión crítica, arriesgar todo en cacerías peligrosas o migrar en busca de presas menores y un riesgo más controlado. El momento exigía una evaluación fría y calculada, y la elección que harían no solo definiría el futuro de la manada Sakanka, sino que también pondría a prueba los límites de su liderazgo y resistencia. Permanecer en la región significaba enfrentar el desafío continuo y mortal de cazar elefantes, una fuente de alimento abundante, pero que venía con un precio: la amenaza constante a la seguridad de los cachorros e incluso a sus propias vidas en caso de ataques de los elefantes. Por otro lado, migrar en busca de otras presas parecía una alternativa lógica, ahora que tenían energía y reservas de grasa para ello. Pero también cargada de incertidumbres y peligros. La travesía de largas distancias podría agotar las fuerzas de la manada, y el riesgo de emboscadas de coaliciones rivales era real y palpable. Las sombras de la noche caían sobre el delta, y el silencio solo era roto por el crujir de las hojas secas y el eco distante de los elefantes en formación. Renoka y Lekan, acostados cerca de las leonas, sentían el peso de la responsabilidad de sobrevivir y hacer prosperar a su manada. ¿Cuál sería la elección de los hermanos? ¿Permanecer y enfrentar a los gigantes, arriesgando el futuro de sus descendientes, o migrar a un destino incierto, en busca de supervivencia y esperanza? El destino de la manada Sakanka pendía de un hilo, y cualquier elección estaría bañada en desafíos de fuerza bruta y resistencia salvaje. Después de noches de vigilia y evaluaciones silenciosas bajo el cielo africano, los dos hermanos tomaron una decisión que cambiaría el curso de su historia. Con determinación reflejada en cada músculo y una mirada implacable, Renoka lideró a su manada hacia las fronteras del delta, explorando lo desconocido. La sabana los esperaba con promesas de alimento, pero también con peligros ocultos y adversarios que no podrían prever. Lo que desconocían era que las sorpresas de la sabana estaban lejos de brindar alivio. Territorios hostiles, coaliciones rivales y depredadores tan formidables como ellos mismos aguardaban para desafiar su dominio. Al inicio de la jornada, en los primeros días de caminata, la manada Sakanka aún buscaba comida bajo el ardiente sol que elevaba el polvo bajo sus patas, mientras avanzaban en silencio y alerta. Pero la vastedad solo presentaba un tapiz dorado de pastizales secos. Parecía que el destino les sonreía. Las aguas finalmente comenzaron a regresar al delta del Okavango. La primera lluvia tras meses de sequía fue un alivio y esperanza para la vida salvaje. La manada Sakanka, liderada por los imponentes Renoka y Lekan, no tuvo que caminar mucho, ni siquiera llegaron a salir de las fronteras del delta. La promesa de tierras más fértiles y abundantes había regresado y, con ella, la ilusión de días más fáciles. Sin embargo, esa aparente buena suerte ocultaba desafíos aún mayores. Lo que podía parecer la bendición del destino era solo un breve respiro para que surgieran nuevos peligros. Las presas comenzaron a regresar, atraídas por la renovación de los pastizales y los cursos de agua. Las primeras en aparecer fueron las jirafas, sus imponentes siluetas emergiendo entre los árboles dispersos, con pasos gráciles y atentos. Su regreso parecía una señal positiva, pero el hambre y la prisa por cazar rápidamente se transformarían en un juego peligroso para los leones. Fue durante una de esas cacerías que la tragedia golpeó a la manada.
Las leonas, lideradas por su coraje instintivo, rodearon a una jirafa adulta en una emboscada perfecta. Sin embargo, la lucha pronto demostró ser más arriesgada de lo que habían imaginado. En un movimiento rápido y poderoso, la jirafa propinó una patada certera a una de las leonas más experimentadas, que cayó al suelo con la mandíbula fracturada. El impacto fue brutal, y el silencio que siguió fue ensordecedor. En los días siguientes, la herida se infectó y, pese a los intentos de la manada de protegerla y alimentarla, la leona sucumbió a la infección y al hambre. Una vez más, la manada Sacanca enfrentaba el luto. Pero la caza no podía detenerse, la familia era grande y necesitaba carne para sobrevivir. Con la llegada de más presas y el delta volviendo lentamente a tener sus ríos llenos, la paz que esperaba la manada no llegó sin un precio. El territorio de caza, ahora revitalizado, llamó la atención de otros grupos de leones. Y entre ellos, una manada en particular llevaba un nombre temido en donde quiera que pasaban: los Adous. Estos leones, conocidos por el vigor de su juventud, no toleraban la presencia de rivales en sus cercanías. Fue en uno de esos días, mientras Renoca y Lecan patrullaban el extremo este de su territorio, cuando la manada Sacanca fue sorprendida. Los tres machos dominantes de los Adous avistaron a las leonas y cachorros solos. La oportunidad era irresistible. En un ataque feroz, los Adous avanzaron con velocidad y precisión, atacando a los cachorros antes de que pudiera organizarse defensa alguna. En medio del caos y los rugidos de las leonas intentando desesperadamente proteger a sus pequeños, 3 cachorros fueron abatidos por los reyes de la manada Adous. Cuando Renoca y Lecan regresaron, el escenario ante ellos era desolador. El olor a sangre y el dolor en los ojos de las leonas lo decían todo. Los reyes sintieron el peso de la pérdida y el desafío que estaba por venir. La pregunta que flotaba en el ambiente era clara: ¿hasta dónde llegarían para proteger su legado y sobrevivir en un territorio ahora marcado por la rivalidad y la sed de poder? El cielo nocturno del delta del Okavango latía con la presencia silenciosa de depredadores. Y la venganza sería inmediata. Los ojos de Renoca brillaron con una mezcla de furia y determinación. Sin dudarlo, él y Lecan avanzaron hacia la escena caótica, donde las leonas luchaban ferozmente para proteger a los cachorros que aún quedaban. El rugido de Renoca resonó en el delta, un sonido profundo. El rey había regresado y estaba preparado para luchar. Con su cuerpo poderoso, Renoca atacó, enfrentándose a 2 de los reyes de la manada Adous mientras su hermano Lecan combatía contra el otro león invasor. La victoria fue clara, Renoca y Lecan prevalecieron, pero a un alto costo. Renoca estaba cubierto de cortes, su cuerpo herido y sangrando intensamente. Había enfrentado a 2 rivales solo y, aunque demostró sus habilidades, su cuerpo había sufrido numerosos daños. Los conservacionistas que observaban a la manada temían lo peor, sus corazones oprimidos por la posibilidad de que el legendario líder no sobreviviera esa noche. Mientras Renoca luchaba por mantenerse consciente y recuperarse, Lecan asumió el liderazgo con una mente estratégica. Comprendió que la supervivencia de la manada requería más que fuerza, necesitaba unidad. Aprovechando el caos de los Adous derrotados, Lecan reunió a las leonas restantes de esa manada, fusionándolas con las guerreras del Sacanca. Nacía una coalición fortalecida, una nueva familia aún más grande con un propósito compartido de resistencia y dominio. Menos de un mes después, y contra todas las expectativas, Renoca emergió de la sombra de la muerte. Su recuperación estuvo marcada por la determinación que siempre lo había definido. Las heridas cicatrizaron, pero su alma mantenía el fuego indomable que lo hacía tan temido. Mientras las leonas cazaban presas menores, como búfalos, cebras y ñus para alimentar a la manada, Renoca y Lecan volvieron sus miradas hacia las jirafas. Esos seres altos y elegantes, que antes representaban un desafío, ahora simbolizaban algo más profundo: la venganza por la leona perdida, la cicatriz emocional que ambos leones parecían cargar. El retorno de Renoca a su fuerza total trajo consigo una era de estrategias agudas y cacerías exitosas. La manada ahora se movía con la confianza de reyes que ya habían enfrentado lo imposible. Y así, los hermanos, con las marcas de batalla aún en sus cuerpos,
continuaban escribiendo una historia de poder y supervivencia en el corazón salvaje del delta del Okavango. Mientras el sol se ponía en el horizonte dorado del delta del Okavango, proyectando largas y misteriosas sombras sobre la sabana, la lucha por la supervivencia se intensificaba en cada rincón del paisaje. El delta, uno de los lugares más cautivadores e implacables de África, atestiguaba diariamente el esfuerzo continuo por la supervivencia en un lugar donde pocos triunfan. De los 15 cachorros de la manada original Sakanka, solo los 7 habían sobrevivido a los desafíos enfrentados hasta entonces: la sequía, los elefantes vengativos y los leones rivales. Ahora estaban creciendo y quizás se convertirían en el próximo obstáculo frente a Renoka y Lekan, que daban sus vidas para protegerlos. Pero no era solo esa sombra de inseguridad la que rodeaba a Renoka y Lekan. La búsqueda incansable de venganza por la leona que perdieron, cazando jirafas con un fervor que superaba la lógica y se convertía casi en obsesión, traía consigo un presagio sombrío. ¿Sería esta fijación la razón de su caída? Con cada cacería exitosa, la manada se fortalecía, pero también atraía atención indeseada y provocaba fuerzas que podrían amenazar su hegemonía. Renoka y Lekan volvieron su atención a estos animales, que se convirtieron en el nuevo foco de sus cacerías. Ahora, los cachorros de la manada Sakanka estaban creciendo, mostrando señales de la fuerza de sus padres y una ambición que, algún día, podría volverse contra los propios reyes. En este punto de la jornada, la sabana seguía implacable, con su eterna danza entre caza y supervivencia. Con cada desafío superado, un nuevo obstáculo surgía en el horizonte, y Renoka y Lekan sabían que, para mantener la corona, tendrían que luchar contra su propio destino. La sabana parecía contener la respiración cuando Renoka decidió cazar una jirafa solo. Cargado por el recuerdo de la dolorosa pérdida de una de sus reinas, partió con la furia de un león marcado por la venganza. Con el regreso de las lluvias, la humedad combinada con el calor hacía el aire pesado, y el silencio solo se rompía por el crujido de la vegetación bajo sus pesadas patas. La jirafa, alta y atenta, se movía con la elegancia de un gigante ajeno al depredador que la acechaba. Renoka avanzó, sus garras afiladas desgarrando el suelo, su cuerpo listo para el combate. La jirafa notó el ataque en el último momento, pero su reacción fue tan rápida. Con una patada violenta, golpeó una de las patas delanteras de Renoka, quien rugió de dolor. La batalla parecía inclinarse hacia el lado de la presa, hasta que Lekan, fiel como siempre, surgió de la vegetación, rugiendo para intimidar a la jirafa y proteger a su hermano, quien nuevamente estaba herido. A pesar de la herida, Renoka no dudó en atacar, y los dos hermanos abatieron a la jirafa. Pero esta vez, la pata de Renoka, lastimada por el golpe, lo dejó cojeando durante semanas, limitando sus capacidades y obligando a los reyes de la manada a replantear sus estrategias. Quizás era momento de superar el luto y dejar la obsesión por las jirafas. Los reyes ya no eran tan jóvenes y aún necesitaban proteger a su manada. Cazar elefantes o jirafas era demasiado peligroso para felinos que querían vivir muchos años más. Entonces, después de esta caza, la obsesión por las jirafas se desvaneció. Renoka y Lekan solo intervenían en las cacerías cuando sus leonas necesitaban ayuda, protegiendo su territorio y a su familia. Mientras los días se transformaban en semanas y las semanas en meses, los cachorros de la manada Sakanka, ahora fuertes y ágiles, comenzaron a mostrar su independencia. Los conservacionistas que monitoreaban la manada de cerca tenían lo que parecía inevitable, un conflicto entre los jóvenes leones y sus padres, que podría resultar en una disputa mortal por la supremacía de la manada. Pero, para sorpresa de todos, los jóvenes decidieron seguir otro camino. Uno a uno, los herederos de Renoka y Lekan se marcharon, caminando más allá de las fronteras del delta del Okavango en busca de sus propias jornadas y nuevas manadas que liderar. Sin cacerías peligrosas y sin herederos que los traicionaran, la paz parecía finalmente reinar en la manada Sakanka. Pero esa paz recién encontrada, sin embargo, sería breve. Una manada rival se acercaba, 4 leonas y 3 reyes. Leones más jóvenes, con menos experiencia, pero con mayor vigor. Llegaron cerca del territorio de los Sakanka y el viento trajo el olor de las leonas en celo, atrayendo de inmediato la atención de Renoka y Lekan. Renoka y Lekan,
con el instinto afilado de líderes que ya habían visto y ganado batallas sangrientas, sabían que no enfrentarían una simple disputa. La lucha que se avecinaba sería una guerra por la supervivencia. Y aunque había leonas fértiles tan cerca de sus tierras, quizás la batalla cegaría la vida que aún querían disfrutar. La luz del sol poniente teñía el horizonte con tonos de naranja y rojo, reflejándose en la pelaje de Renoka y Lekan, ahora marcada por el tiempo, revelando la edad de los hermanos. Ya no eran jóvenes, el color de su pelaje comenzaba a desvanecerse a un tono más claro, revelando los años de batallas y glorias. Todavía había energía en sus movimientos y determinación en sus ojos. Pero esa energía estaba enfocada en proteger a su manada, no en nuevas conquistas. Al menos, eso pensaba Renoka, a diferencia de su hermano Lekan. Después de tantas pruebas y desafíos enfrentados, Renoka se volvió más cauteloso, evaluando cuidadosamente cada nueva situación. Cuando la manada rival se acercó, no hubo alarde, solo una observación cuidadosa. Los recién llegados no invadieron el territorio, y durante algunas horas, todo indicaba que habría una coexistencia pacífica. Sin embargo, Lekan, impulsivo y astuto, no podía conformarse con solo observar. La primera noche en que los 3 jóvenes machos de la manada rival salieron a patrullar sus tierras, Lekan vio una oportunidad irresistible. Esperó a que Renoka se alejara en su propia ronda y, en lugar de quedarse con las leonas del Sakanka o seguir su ruta habitual, avanzó sigilosamente hacia el territorio rival. Allí, encontró a las leonas en celo y, sin dudarlo, se apareó con 2 de ellas. Lekan repitió esta incursión audaz la noche siguiente, seguro de que su secreto estaba bien guardado. Pero en la tercera noche, la suerte de Lekan llegó a su fin. La confianza que lo impulsaba lo cegó ante el peligro inminente. Se escabulló como antes, pero al llegar al territorio rival, percibió demasiado tarde los ojos que brillaban en la oscuridad. Los 3 leones rivales lo esperaban en una emboscada perfecta, hambrientos de venganza. Rápidamente y lejos de su familia, Lekan sucumbió bajo el peso de las garras y mandíbulas de sus oponentes. Pero eso aún era poco para los nuevos reyes. El amanecer trajo una escena que Renoka nunca imaginó ver. Regresaba de su patrulla nocturna, exhausto pero alerta, cuando avistó a los 3 leones rivales esperándolo. El olor a sangre flotaba en el aire, y Renoka supo de inmediato que Lekan no sobrevivió la noche. Un rugido de furia y dolor resonó por la sabana, y Renoka, el coloso, avanzó para enfrentar a sus enemigos. La pelea que siguió fue un espectáculo de fuerza y resistencia. Renoka, con su imponente altura y fuerza que desafiaba el tiempo, luchó valientemente contra los 3. Pero la edad le pasaba factura. A pesar de toda su experiencia y poder, Renoka ya no estaba en su mejor momento. Una hora después del inicio de la batalla, el león que una vez reinó como un titán cayó, exhausto y herido, con sus ojos aún brillando, pero un brillo que se apagó segundos después de tocar el suelo, frente a sus oponentes. El fin de los reyes Renoka y Lekan marcó el final de una era gloriosa y salvaje en el delta del Okavango. Renoka resistió una hora entera de combate feroz contra los 3 leones rivales. Aún frente a la desventaja, se mantuvo firme hasta que su cuerpo no pudo soportar más el peso de la batalla. Cuando finalmente cayó, lo hizo con la dignidad de quien fue una leyenda viva en las tierras africanas. La sabana es un escenario implacable donde solo los más fuertes prosperan, pero incluso los más poderosos no reinan para siempre. Renoka y Lekan dejaron un legado y una historia de valentía y fuerza que será recordada por generaciones. Su caída fue un testimonio de que, en la naturaleza, la lucha por la supervivencia es constante, y hasta los más grandes reyes deben enfrentar su destino. Sin embargo, sus recuerdos permanecerán vivos, grabados en el polvo y en los susurros del viento, inspirando a quienes vengan después a enfrentar sus propios desafíos con la misma valentía. Muchas gracias por ver hasta el final. Deja tu like y suscríbete. Hasta el próximo video, me despido.